Ya estamos en vivo. Otra noche más a las 8 p.m. Nos encontramos acá para hacer otra Universidad de la Calle. Este vendría siendo el segundo capítulo de la temporada de directores de fotografía. Ayer tuvimos a Reinaldo Ortiz hablándonos bastante sobre toda la información de ópticas, su tratamiento, sus estéticas, sus tips, de todas las preguntas que ustedes hicieron el día de ayer. Y hoy debo felicitarlos porque hoy también rompieron récord con preguntas. Es impresionante como creo que ustedes tienen más ganas de ver directores de fotografía que directores. Ya me pude dar cuenta de eso. Una vez más, agradecido con todas las personas que se están conectando en este momento. Justamente ahora entrando y saludando todas las personas que están de diferentes puntos del mundo. Sé que están desde España, desde Argentina, desde Uruguay, desde los Estados Unidos, desde Venezuela, desde Colombia. Hay mucha gente hoy. ¿Por qué será? Me pregunto por qué será. Gente que vi que había de Portugal, había gente que había desde Grecia. O sea, impresionante la cantidad de personas conectadas en este exacto momento de diferentes puntos del mundo. ¡Paloma! Te mando millones de besos, a Pimpi, a todo el mundo. Chachita, todo el mundo acá, saludos y besos a todos. Bueno, bienvenidos una vez más. Universidad de la Calle se complace de tener hoy como invitado a un director de fotografía quien admiro y quiero muchísimo y respeto. He colaborado con él en varias oportunidades, juntos rodamos los videos. Tanto Suéltate el pelo de Tini, Vallenato apretado de Silvestre Dangond, Cariño mío de Chino Miranda, y hicimos en Fílmico tanto Souvenir de Lazo como también hicimos en Fílmico Vuelvo de Cami. Ha sido unos proyectos especiales muy importantes. Y el que más nos hemos divertido ha sido el de Muito Calor de Ozuna y Anitta en Río de Janeiro. Una persona brillante, con un talento indescriptible, una persona que ha colaborado con mucha gente a quien yo admiro y respeto, y muchos de ellos han sido invitados en la temporada pasada de directores. Y me complace enormemente tenerlo el día de hoy para compartir con nosotros todo su aprendizaje, sus conocimientos y todas las ganas para poder darles a ustedes herramientas, ustedes que están aquí conectados justamente para aprender sobre dirección de fotografía. Todas las preguntas que ustedes hicieron, pues hoy Camo las responderá. Entonces, bueno, paso a darle la invitación a mi amigo Camilo Camo. Así que ahí estoy saludando a Cacho, a toda la gente que está conectada. Gracias una vez más. Y el señor Camilo Monsalve. ¡Hey! Te prometo que cuando tenga más presupuesto voy a tener una banda en vivo y voy a presentarte musicalmente, ¿sabes? Sí, como esos... Sí, me parece bien, me parece divertido eso. Puede ser... Mira, pero a mí me reza siempre los cambios de look que nos ha dado la cuarentena, ¿no? A mí me dio esta barba que cada vez crece más, pero mírate a ti, ¿sabes? Pelo de un lado. Pelo largo, ya no he tenido cómo cortármelo, entonces toca para un lado. Y eso que la semana pasada me quité la barba y estaba como... No, pero te ves bien, te ves raro, flaco, ¿no? te ves joven, te ves buena onda, menos mal. Todo lo contrario de lo que te veías antes, así que la cuestión de que yo veía bellísimo. Bueno, papito, te quiero, gracias por aceptar estar el día de hoy con nosotros. No, gracias por la Tengo invitación. muchas preguntas para ti. Hoy, en verdad rompimos bastante bueno. récords con las preguntas que nos hicieron el día de hoy. Pero siempre es bueno darle un poquito de abreboca a las personas que quizás no te conozcan o quizás no conozcan tu trabajo. Creo que la más importante de todo es la pregunta con la que siempre pregunto: ¿estudiaste en alguna carrera relacionada a las artes visuales o aprendiste en la Universidad de la Calle? A ver, mi primer acercamiento realmente, mi primer estudio es diseño gráfico. Yo soy diseñador gráfico y eso es lo que yo creo que también le agradezco como a la vida que me puso ahí. Yo creo fue el diseño, porque el diseño me dio otras herramientas y también creo que otra manera de ver las cosas. El diseño para mí es una cosa brutal. Y digamos que en el diseño de estudio sí había como algo relacionado a audiovisual, pero todos terminan mucho más siendo postproductores, aunque algunos han salido algunos directores o directores de arte, pero más o sea, hay algo muy pequeño como que se ve muy por encima, y ya lo otro ha sido pues como mucho desde la calle, mucha escuela de calle y algún par de cursos, pero realmente le debo al diseño y al afuera, pues como creo que de mi estilo, mis cosas, creo que se siente mucho es por ahí. ¿Y tú siempre supiste que la dirección de fotografía, de cierta manera, la parte de visual, era el norte una vez que saliste de diseño gráfico, o fue lo que fue sucediendo fortuitamente? Mira, antes de eso no, yo cuando estudié diseño gráfico yo quería ser diseñador gráfico, a mí me llamaba mucho la atención la animación, me gustaba mucho la fotografía, pero más como un hobby, no, nunca lo vi como,
no sé, pues yo vengo de una ciudad que es más pequeña, que no es la capital de Colombia, yo vengo de Medellín, y, y en ese momento no habían escuelas de audiovisuales potentes, sino que eran escuelas más de comunicación, que la gente entraba por ahí. Yo entré por el diseño, pero me gustaba mucho la página web. Y No me digas que se te va la aló, señal, no te voy a creer que se te va la no, señal. Ay, no, no sé qué pasó, no, no sé qué pasó. no me hagas esto, no me hagas esto. Eh, entonces, aló, aló. Dile a los fans que te están llamando que no te llamen más. Eso, me toca decir a los fans. Oíste, entonces ¿qué íbamos? ¿En qué qué? Entonces nada, yo estoy dando diseño. Yo antes de entrar a estudiar diseño, yo ya estudiaba por mi parte muchas cosas solo. Yo estudié Flash, cuando Flash ni siquiera era de Adobe, sino de Macromedia. Entonces yo sabía un poco animar y hacía páginas web antes de entrar a eso. Y digamos que mi interés al entrar al diseño fue por las páginas web. O sea, fue como yo me acuerdo mucho que vi una página en ese momento del Circo del Sol y tenía una página súper divina que era como unas fotografías como con ciertas cosas y me gustó un montón y yo dije, y era animación, pero era como mucho de la fotografía. Y la fotografía siempre me gustó porque mi abuelo tenía su cámara de fotos de rollito, de fílmica, después esa pasó a mi tío estudió algo de publicidad y después esa cámara pasó a mí. Entonces siempre fue como una vaina que me encantaba, pero pues yo no en ese momento no sentía eso. Cuando entré a la universidad, yo de una empecé a ver más cine, pues siempre veía cine, pero vi que ahí había gente que estaba haciendo audiovisual y empecé a coger el cineclub de la universidad. Entonces yo empecé a ver mucho cine, mucho cine, mucho cine y a partir de ahí, desde ahí ya como en los primeros semestres, yo ya el primer semestre sabía que quería meterme era por el lado, o sea, yo creo que desde el segundo semestre dije voy a estar por este camino del audiovisual. Ok, Ya después en ok. ese proceso fue que empezara, no sabía en ese momento si era dirección de fotografía o dirección de arte. Yo no sabía en ese momento O sea, tú muy siempre bien si esas dos. pensaste que era uno de esas dos vertientes, pero nunca te perfilaste quizás personalmente en decir quiero ser director, ¿correcto? No, a ver, lo más chistoso es que cuando uno está empezando, uno sí le toca lo mismo, dirige cosas y hace cosas, y dirigí ciertas cosas cuando estaba apenas empezando, pero no era mi gusto, me gusta más la colaboración con el director. Claro. Me gusta mucho más eso, y bueno, ya tú sabes cómo es eso, todos los que han estado en estos lives que hemos, pues casi con todos se puede trabajar y colaborar. Me gusta mucho meterme y trabajar de la mano con el director, o sea, me gusta mucho ser el apoyo y también generar ideas. A mí me gusta mucho la parte creativa porque estudié eso, estudié parte Claro. de creatividad y parte visual, entonces eso es lo que a mí me gustaba y yo más amaba. Entonces yo cuando llegué a este universo, yo empecé trabajando, nosotros teníamos una empresa con unos amigos y un grupo de amigos teníamos como un lugar de estudio que hacíamos antes de salir de la universidad, teníamos una cosa que se llamaba casa de cine. Ok. Y la casa de cine era una cosa que los fines de semana nos íbamos a estudiar puros engomados, empeliculados a estudiar cine y estudiar audiovisual, pero porque como no había una buena escuela, entonces todos íbamos a una casa de un amigo a estudiar, a estudiar, a estudiar, llevábamos documentos, películas y por la noche hacíamos un film minuto con unas cámaras horribles, que Brutal. eran horribles, pero esa era nuestra manera de aprender y de hacer. Y qué buena manera de hacer ese ejercicio, ese lindo ejercicio de al menos contar un fin minuto, ¿no? Eso ya Sí, es es súper generar brutal. contenido, generar arte, crear, que es lo más importante ahorita, ¿no? Sí, entonces ahí empecé todo, ahí empezó realmente todo y ya estando ahí yo sí quería la dirección de foto, era lo que más me gustaba y siempre ahí ya fue más mi perfil, fue cuando ya empezamos ahí, yo decía, no, es lo que más me gusta es esto y ya ahí me enamoré totalmente, siempre me ha gustado, pero yo lo veía muy imposible, yo lo veía muy imposible en ese momento. Pues por ejemplo, yo veía siempre, y ya cuando estando en la universidad y estando en eso, siempre decía, ve, algún día trabajar con Simón, por ejemplo, yo era esa mierda, pues, va a ser difícil, o trabajar con Cacho, o todo ese tipo, Carlos, ¿sí me entendés? Era como casi, casi imposible, o sea, Claro. oye Joaquín, pues es que los cuatro eran como referentes por lo mismo, que uno empieza a ver Uno, muchos y a ellos, uno. y no, no, éramos ¡Ah, yo! contemporáneos, ¡Wow! Gracias, gracias. ¡Wow! ¡Qué bello! No, 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 no pero lo vi somos venir, no lo vi venir. contemporáneos, somos Muchísimas gracias. contemporáneos. ¡Wow! Es que hay, Pana, hay, hay pana, chamo, pana. generaciones, hay ¡Wow! Me sonrojas. generaciones. Me So- sonrojas, pero qué fino, gracias. hay generaciones, la generación de ellos, después nuestra Yo generación sé, que somos de eso que no vamos a revelar yo sé. y después viene la que viene.
Mira, aquí obviamente ya respondiste el por qué departamento pasaste en tus inicios, pero siempre es bueno saber cuál fue ese primer gran proyecto, ese primer proyecto que tú tomaste, te pusiste la 10 de fotógrafo y le echaste para adelante. No, o sea, el primero que me dio la oportunidad, o sea, lo que te decía con el grupo de amigos, nosotros empezamos a crear una empresa y empezamos a hacer unas cosas, pero nosotros hacíamos cosas más desde el cine, entonces hicimos un documental que ganó unos festivales en su momento para poderse hacer, pero mezclamos mucho, como éramos diseñadores, nosotros mezclamos muchas técnicas también, ese era como el punto en ese momento, cuando yo empecé, nuestra meta era que siempre que hacíamos un proyecto tenía que haber una técnica diferente. Entonces hicimos stop motion, todo tipo de cosas hicimos. O Ok. sea, y yo sabía, o sea, yo empecé haciendo postproducción, entonces también entendía un poco de ese camino. Eh, y siempre era como un experimento, pero siempre yo lo abordaba desde la fotografía, si fuera stop motion o si fuera esto, yo siempre lo abordaba a partir de la fotografía. Pero digamos que ya como el que, o sea, como el que ya me dio el salto, ¿o qué me estás diciendo? ¿O como qué sería? ¿Sabes cuál fue, por ejemplo, tu primer videoclip? Vamos a hablar en este caso como videoclip, que estamos, es como uno de toda esta conversa que hemos Ok, tenido, que hemos tenido los sí, invitados. exacto. Tu primer videoclip como fotógrafo, ¿cuál fue? Uno con ellos hice cosas de jazz, Ok. hice cosas como de bandas, como de mezcla entre jazz y música colombiana, esos fueron los primeros, pero digamos que entre esos hice pop y el primero que yo creo que ya sentí que fue lógicamente muy grande, pero yo todavía venía a hacer cosas más pequeñas y el primero que fue grande fue un video de Fonseca y Fonseca ya había ganado Grammy. Qué Entonces ya cool. cuando hice Fonseca fue como, mierda, ese momento fue como, pero ese fue el momento como ya más grande, pero antes de eso había hecho muchos videoclips que habían sido chéveres y que habían gustado y varios artistas y varias cosas, pero digamos que ese fue el primero con un artista grande que ya decía mierda, tan. Y ya después de eso, el primero que viene a casi todos, que muchos, el género urbano, el primero fue con 36, el primer de género urbano y había hecho rap, había hecho hip hop, había hecho KCO, yo hice unos videos de KCO, había hecho un video de KCO que me gusta mucho, que es un rapper, un rapero español que me gusta un montón y tuve Ujú. la oportunidad de hacérselo. Pero el primero fue Hasta el Amanecer de Nicky Jam que hice con 36. Y ese fue el primer Bellísimo, que bellísimo. que fue muy bonito porque me llamaron justamente en ese momento, era porque querían una cosa que se viera totalmente diferente al reggaeton, que ese era también mi punto. Claro, Y yo empecé, porque a mí me habían llamado, yo decía, uff, qué susto, cuando me llamaron, es que es esto, yo no quería como al típico video de reggaetón que lo que habéis hablado en estamos otras acostumbrados ocasiones, a que ver, muchas claro. veces, sí, y yo a lo que sí quería era como, yo no quiero un video, yo no quiero hacer los videos típicos del género, sino que quiero hacer otras cosas, porque lo que a mí me gustaba eran otro tipo de videoclips, ¿cierto? O sea, Claro. yo vengo, no sé, yo amaba ver a Gondry, a Cunningham, ¿cierto? Como esa época dorada de los directores de videoclips en el mundo y como en TV. Entonces, y que trabajan con unos fotógrafos increíbles. Cunningham trabaja con Konji, que es uno de mis directores de fotografía preferidos. O sea, Konji hacía videoclips que le hacía a Cunningham. Entonces hicieron un montón de videoclips increíbles que a mí me marcaron un montón en esa época del diseño, que eran visualmente y con otras narrativas, otras técnicas, otras cosas. Eso era una de las preguntas que te quería hacer. No sé si hay algo que quieres sumar a eso que mencionaste ahorita, pero una de las preguntas que me hicieron era qué directores de fotografía sientes que te han influenciado en tu trabajo o que te han dado inspiración para tu trabajo. Bueno, en el cine muchos, pero yo creo que en el videoclip sí ha sido gran parte Konji. En el videoclip porque él ha hecho los dos, que a mí me gustaba un montón. O sea, yo siempre he querido hacer cine y videoclips, porque por música, siempre me ha gustado la música, también por mi familia. Mi abuelo era luthier, pues es luthier. Mi abuelo construía guitarras y la música siempre ha estado muy arriesgada, pues como muy bien en la casa. O sea, yo me acuerdo siempre que yo me levantaba y mi abuela estaba escuchando música y ese tipo de cosas a mí me marcaron un montón. Claro. Y, la música y el cine eran como mis dos grandes pilares. Entonces, claro, Konji, que era el director, hay alguien creo que estaba preguntando sobre Cunningham. No, Cunningham era un director que a mí me gustaba un montón. Y Konji era su fotógrafo de muchos de sus videos, pero hay otros videos hay otros directores de foto que me gustan un montón, que también hacen las dos, como Matthew Libatic, que también hace
pues el director de foto de Aronofsky, pero hace también videoclips para Rihanna, o sea, ¿sí me entiendes? Como que uno, como que hacen Sí, ese que tipo logra tener de esas dos este mezclas. crossover entre los dos géneros audiovisuales, un poco más experimental artístico para los videoclips y que trae de eso un poco a su trabajo un poco más cinematográficos, ¿no? Tú tienes en tu Exacto, haber exacto. ya cine, ¿no? Acabaste de Sí, realizar un largometraje recientemente, sí, ¿correcto? yo ya he hecho tres como EP y uno como operador de cámara que fue el PRI pues hace mucho tiempo y uno como segunda unidad para una producción española. Qué Entonces cool, sí, qué digamos que he cool. podido hacer, Y este es el norte que eh, tú te quieres dirigir, ¿correcto? Ser más cine. sí, pero sin dejar tampoco los videoclips, ese es como mi punto. Y ahora digamos que lo que ya he migrado un poco es que también hacía publicidad y hago publicidad, pero como que la publicidad que hago ya es un poco más narrativa o también muy Ok, experimental. O sea, todo bien. trato de no, ya no es como de producto, ese tipo de cosas, esa no es la publicidad que me llaman ya más para otro tipo de publicidad. Eh, la mayoría, entonces hacen casi todo eso. Entonces yo hacía eso y ahí fue, y el, sí, pero el cine es lo que más me llena y ahí viene también el videoclip y el cine, porque cada uno es un lenguaje muy diferente. El videoclip uno puede hacer cosas narrativas que pueden hacer también mucho como argumental, como hacer Claro. algo narrativo totalmente argumental, pero también puedes hacer otra infinidad de cosas experimentales que de pronto en cine no se pueden hacer. Entonces por eso me gustan mucho las dos. Cuando comentas ahorita un poco sobre lo que es la parte experimental en términos de trabajo desde los dos ámbitos, desde la parte fotográfica en cine y la parte fotográfica en los videoclips, hay algo que también creo que la gente algunas veces no asocia, y es que ustedes también, de cierta manera, dictan un poco el movimiento de la cámara, por más que el director puede decirte cómo quiere, ustedes también Sí. tienen un punto a valer al momento de decidir cómo se va a contar dicha secuencia, dicho momento, dicho sentimiento. Y esto, obviamente, una de las preguntas que aquí, por ejemplo, preguntan es que para ti personalmente, o sea, y no se vale decirme depende, sino a ti personalmente como Camo, ¿qué prefieres, cámara en mano o sobre un soporte? Es que los dos me encantan, la verdad, a mí me encanta mucho, a ver, cuando es algo, la cámara en mano me gusta mucho la intimidad de la cámara en mano, y tú sabes que a mí me gusta mucho operar la cámara en mano, o sea, Sí. me gusta mucho tenerla y porque es una relación muy cercana al actor, me gusta mucho estar ahí, o sea, como en ese juego de batalla, pero me encantan las grúas, o sea, me encanta una Tecnocrane, yo soy feliz con esa vaina, o sea, me encanta operarlas también, o sea, es como que Con me ese ponen en juguete una aquí está Tecno y feliz. es feliz, es que es como juguete de niño grande, entonces ahí es uno feliz con eso. El Russian Arm, por ejemplo, me parece un juguetazo y ese juguete, sabes, que me montan en el carro del Russian o el Scorpion, es como que me siento como juguete de niño grande. El Stay también parece muy bonito por otras cosas también, pues sino que es eso, claro, ya uno tiene que soltarlo, Claro. el Stay o el Running tiene que soltarlo y tiene que haber un buen operador que entienda un poco del universo que tiene uno. Entonces ahí viene, es otra cosa, pero también es bacano también uno a veces soltarlo porque también te da otras vainas. A mí también ese punto de no hacer, yo no hago running, por lo general a mí no me gusta porque hay muchos DPs que ahora sí hacen el running, yo a mí no me aterra hacerlo un poco porque lo voy a decir por qué. Es porque a mí me parece muy bonito el running, es más como una cabeza remota. Entonces, por lo general, lo que hago es como que lo opere a alguien y yo opero el joystick para hacer otro tipo de Claro, movimientos. Trato de mezclar claro. los dos, porque creo que ahí es donde se diferencia más de otro aparato, porque puedes hacer otros movimientos que pronto no hace el steady. Igual son dos lenguajes muy diferentes, Sí, el running al steady, pues, pero sí. sabes que me gusta, o sea, tú eres una persona con la que he trabajado ya varias veces y eres esa persona que te gusta meterte dentro de la cabeza de los directores, dentro Ujú. de la historia, proponer, no te quedas con las cosas guardadas en ti, por ejemplo, tienes algún comentario, alguna idea, no eres de las que te lo reservas, sino lo No. manifiestas. ¿Eso lo adquiriste con el tiempo, lo adquiriste con el kilometraje del trabajo o sientes que como responsabilidad de director de fotografía siempre ha sido así desde que tú te arrancaste? Yo creo que es porque, como yo te dije, que yo empecé con unos amigos, nosotros siempre poníamos, era un equipo creativo, por eso cuando también empecé a trabajar con 36 ellos trabajaban muy parecido, como en grupo creativo, entonces a mí me gustaba un montón eso, pues como que me gusta un montón, porque te digo, a mí no me gusta solamente pintar, por decirlo así, sino también ayudar al concepto de que voy a pintar, Claro. ¿cierto?
Sí, Y como vengo mucho como me gusta tanto el cine, entonces siempre tengo esa consigna es que todo en el cine es por algo, entonces vengo y siempre trato de muchas veces a preguntarlo o hacer como una discusión y no de pelea, sino como de pronto de entenderlo o de pronto de generar algo para que evolucione, ¿cierto? O si tengo alguna idea, pues la comento y pues puede que a veces me diga el director, no, mira, yo lo quiero así, 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 pero me gusta mucho el trabajo colaborativo, que es lo mismo que yo hago, por ejemplo, con mi gaffer. A mí me gusta mucho trabajar con los gaffers, trabajar muy colaborativamente. Pues como que yo siento que lo lindo del audiovisual, que si no me hubiera quedado de pronto haciendo diseño o fotografía solo, esas cosas, es que es un trabajo mucho en conjunto. Y creo que claro. eso es interesante. Pues a mí me encanta trabajar con el director de arte, el diseñador de producción. Me encanta sentirme y hablar y ver, mira esto. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando llega un proyecto siempre trato de pedir que hablar con el director de arte o el diseñador de producción, igual que con el director, porque me parece que mi manera de trabajar es esa. No sé si es la adecuada o no, porque yo creo que es imposible uno decir que uno tiene la razón o puede que esté Sí, no hay equivocado, un pero al manual, no hay un menos, manual de qué es sí, correcto y qué no no hay un lo es, manual. claro. Pero la forma que a mí me gusta trabajar es eso, como que un trabajo colaborativo y aportar, pues como que siento que me siento feliz cuando puedo aportar, ¿sí me entiendes? Como que no me... Y es muy bonito porque con todas las personas que trabajo, casi todos o sea, sí, todos me llaman mucho desde de muchos, pues como que para que pueda yo aportarles, y eso me parece brutal. Y eso obviamente viene un tema de personalidad también, ¿no? De cómo saber sugerir sin sentirse que estás imponiendo una decisión o una ideología de trabajo, sino ver Claro. cómo puedes desde tu punto de vista y desde tu departamento hacer que la pieza siempre suma. Y eso me imagino yo que independientemente de con quién estás trabajando, creo yo que esto lo podemos tomar las personas que están viendo este live como sé que uno arranca en algún lado, pero importa tu arranca, la intención siempre es sumar, no quedarte callado y hacer que lo que digan las demás personas simplemente por miedo a que no te vuelvan a llamar. Sí, no sé, sí. Yo, la verdad no sé, o sea, sí, yo creo que puede ser algo de tacto, sino que yo no soy capaz y eso en la vida en general, yo no soy capaz de quedarme con algo, ¿cierto? Y puedes decir eso, es la personalidad. Yo creo que mi personalidad viene mucho con eso. Si yo siento que algo está que de pronto no es el camino, lo digo. Igual de pronto, a veces que también, y no es como que yo lo diga diciendo que tengo la verdad, sino que empiezo a entablar una discusión, ¿cierto? Como Claro, generar algo, porque puede que el director me diga, mira, sí, y me ha pasado, como que yo le digo esto, no, pero es que sabes que yo creo que yo lo hago es por esto y esto y esto, y me dan una justificación que ya entiendo también todo el otro panorama. Entonces, por eso hago esas cosas, porque así genera uno un diálogo que empieza a crecer y a construir algo mucho más grande. Y por eso a mí me gusta estar en todo el proceso, es un gran parte por eso. sabes que yo siempre pregunto a las personas que invito a este live, siempre hablando un poquito desde su propia experiencia, consejos que le pueden dar a las personas que arrancan. Pero a mí me pareció interesante la pregunta que al inicio en la tarde, porque toma un ángulo distinto, pero que al mismo tiempo sirve con el mismo fin de dar consejo. Y es, coméntanos desde tu punto de vista, ¿cuáles son los que tú consideras los típicos errores que comete un director de fotografía cuando está empezando en esta carrera? Y de los que tú dirías, hey, pilas, mosca, aguas, no sé cómo le dicen. No, yo sí, yo creo que no sé si todos se dicen. Pues mira, es, com- es complejo. Yo creo que cuando uno comienza o uno, la gente critica más. Y creo que uno critica mucho más, como que uno no valora porque uno no está ahí metido. Yo ya ahora cuando veo algo digo, ve, puede que, quién sabe qué les pasó, o sea, como que veo algo que no, o sea, Claro, como que empiezo a claro. decir, parce, pudo haberle pasado 20.000 cosas y uno no entiende, entonces uno ahí dice, entonces yo creo que no criticar, sino ver y cuáles las cosas, nada, preguntar, yo creo que una de las cosas es preguntar, uno no se las sabe Claro. todas, o sea, yo toda pregunto, o sea, y creo que el día que yo diga que me las sé todas, creo que me tengo que retirar de esto, o sea, creo que es porque ya mi cerebro no está queriendo trabajar o no estoy a gusto, pero todos O los no días estás se aprende de dispuesto a esto. recibir información o Sí, entender que aún está por. Claro. sí, exacto, yo creo que hay una vaina que sí uno tiene que tener cuidado con eso, entonces yo creería que eso, como no, nada, y no tener miedo de equivocarse, porque al inicio, cuando uno está comenzando, uno no tiene los proyectos a veces
del tamaño que después uno empieza a tener, ¿cierto? Entonces yo creo que al inicio la gente le da mucho miedo equivocarse y ese es el punto, es no darle miedo a equivocarse. Es como experimenten, aprovechen, porque ya cuando uno empieza a hacer cosas más grandes, lógicamente el nivel de exigencia empieza a ser más alto y empieza a tener más responsabilidad. O sea, no es lo mismo tener parado a John Legend, marica, que tener a, no sé, a un amigo de una banda de uno, ¿cierto? Que uno le, Claro, si uno se equivoca, dice, bueno, marica, pero pues al menos lo experimenté. Y yo creo que cuando yo empecé, yo experimenté demasiadas vainas. O sea, como que yo pensaba buscar cosas y me equivoqué un montón, me equivoqué muchísimo. Pero yo creo que es no tenerle miedo es equivocar hacia la porque, perfección. Si no te exacto, equivocas, no puedes ver en verdad en qué falla, sí, cuál es tu punto débil, en cuál tienes que claro, reforzar. y a veces uno aprende es así, ¿cierto? A veces usted puede leer un montón de cosas, pero es que en esto es imposible, no hay manual, lo que hablabas ahorita, no hay ningún manual, o sea, tú te metes y te enfrentas a la vaina y dices, marica, esto no se vivió, o sea, ¿sí me entendés? O sea, no Claro. sé, como, pues De rodar, todo error uno siempre aprende, para bien y para mal. Y hay veces que los claro, errores fortuitos hasta te favorecen en rodaje. Hay veces que son esos sí, regalos del set que tú sí, sí, haces algo y te equivocas sin querer, salió maravilloso. Nos ha sí, pasado, nos ha también pasado. pasa demasiado, pero eso es parte de esto, yo creo que lo lindo Sí. de esto es eso, no le tengan miedo, no le tengan miedo a equivocarse y prueben y miren, no sé, creo que también es eso, creo que diría Por que es ejemplo, mejor. el otro día yo vi un video de una persona que estaba mostrando básicamente a personas que querían aprender un poco en términos de cómo poder iluminar personas desde la casa en estos momentos de cuarentena. Y me parecía era muy sencillo. Básicamente agarró la hermana, puso la hermana ahí parada, apagó todas las luces y comenzó a demostrar algunos. Es un ejercicio tan sencillo Sí, como agarrar una lámpara y comenzar a rotar alrededor de ella y ver cómo básicamente iba cambiando el rostro por completo. claro, Yo lo que recomendaría a las personas que quieran estudiar fotografía en estos tiempos que uno está confinado en la casa, está en cuarentena, no puede salir, no puede trabajar, no puede generar contenido, es básica, bueno, sí puede generar contenido, es sí, sí, básicamente experimentar, es probar, es ver con sus luces y comenzar a jugar, claro, y de cierta manera ver ahí también a punto de ensayo y error cómo puede quedar bien las cosas, ¿no? O sea, es un tema, ujú. este oficio tuyo, por más que uno puede tener los mejores libros del mundo y leerlos todos, No, creo es que uno imposible. aprende mucho más en la práctica, más que en Total, la parte de la total, literatura, ¿no? total. O sea, yo tengo que es una combinación bien grande de las dos, porque es importante leer y no solamente leer del oficio, leer de muchas cosas, ver muchas cosas. Lo que es ver, leer y hacer. Y el hacer, lógicamente, yo creo que es el porcentaje más alto, porque hay muchas cosas que tú aprendes es haciendo y, por ejemplo, yo cuando empecé a rodar por fuera, yo vivía en Colombia, y cuando empecé a vivir acá y empecé a rodar aquí o empecé a rodar en otros países, claro, uno empieza a entender que la dinámica es totalmente diferente. Y ya entendí también cuando, por ejemplo, yo estaba en Medellín y yo todavía no había estado rodando, pues creo que ya no había, todavía rodaba por fuera y hacía a veces cosas con extranjeros, yo no como DP, sino como operador de cámara, por ejemplo. Y ellos empezaban, claro, pues a veces llegan y la primera vez como que roban en otro país y más en Latinoamérica, por ejemplo, y se embollaban y no sabían qué hacer y es como que no, esto es una mierda y uno dice no. Entonces uno empieza a entender eso, como que, entonces, y eso te lo da el hacer como hacer, el hacer de muchas cosas. Por ejemplo, yo los primeros viajes me daba mucho susto, ya ahora me siento al contrario, muy tranquilo porque ya empecé a entender cómo puedo trabajar y cómo me Claro, funciona a mí trabajar en otros países así no haya trabajado nunca allá. Entonces ya empecé a encontrar ese tipo de cosas. claro. Hablando un poquito más de cosas técnicas, entramos en materia un poco de preguntas quizá más específicas al oficio, más que a lo personal. Y aquí viene, Sí. por ejemplo, una que me parece muy cool, que es en un plano secuencia, cómo cambian de un plano general a un primer plano y que la fotografía no se vea o no estés poniendo delatando básicamente tu seteo de luces, que es el mejor consejo que le puedes dar a Ah, o una sea, el persona. seto de luces. Sí, porque Pues no básicamente un sé. plano de secuencia, para los que no saben, es un plano donde no hay corte de por medio, es completamente secuencial, de un punto A a un punto B y en pleno traveling, movimiento de cámara, desplazamiento de cámara, pues evidentemente hay una coreografía, bien sea un actor, bien sea algo que está sucediendo en set y que el fotógrafo no puede evidentemente mostrar o evidenciar su seteo de luces, sino tiene que estar como homogénea, ¿no? Tiene que estar como parte aún de este plano secuencia. Entonces, claro, preguntan, me imagino que va por ese lado, es como cuando tú te enfrentas ante un plano secuencia, dime cuando de repente agarras de un plano abierto, un plano cerrado, cómo tú puedes lograr mantener esos niveles de fotografía adecuados, pues.
¿Cuáles son tus mejores Para, hacer- pa- recomendaciones? si es de acercarse, solamente pues pueden hacer, es por movimientos, ya sea en mano, cualquier tipo de movimiento, pues se acercan y puede cambiar de plano abierto a cerrado, o con un zoom también. Y con luces, no sé, depende del espacio, pero depende. Si estás en luz natural, pues si no sé, es que también hay muchas elecciones. Si el lente es muy amplio, entonces tenés que empezar a jugar. No, es que me gusta, no sé, por ejemplo, yo viendo a The Favorite, por ejemplo, la película de Yorgos, que el man le encanta trabajar con superangulares, como a ti. Entonces, como el tubo Pero yo soy el 8R, loco, pero yo soy el loco. como tu 8R. Eh, entonces ahí puede cambiar porque ya sabes que no puedes, si estás en un interior, sabes que no puedes trabajar en el interior porque se te ve todo. Entonces ahí puedes trabajar desde luces desde afuera o prácticas, empezar a trabajar con arte. Luces prácticas, para los que saben, es como trabajar con arte con las lámparas que hay en el lugar. Entonces ahí empiezas a trabajar, lo que yo te decía, que ahí empieza uno a trabajar en grupo con otra gente, ¿no? Entonces ahí te toca trabajar con arte y vení, como necesito esto y esto y esto, necesito una lámpara así, necesito esto, y empieza uno a construir por ahí. Si el lente no, si no es así, muchas veces yo a mí me gusta mucho trabajar aéreo. O sea, las luces, yo trabajo mucho, a mí me gusta mucho trabajar con un personaje que se llama el Key Grip. Y me gusta mucho ese trabajo porque siempre lo digo, porque es como un Lego. Es como cuando uno estaba niño jugando con Lego. Entonces uno empieza a armar, Claro, armando todo, cosas con tubos y con mancornas y todo. Entonces siempre me acerco mucho con el Key Grip a hablar y a mí normalmente me gusta mucho trabajar aéreo. O sea, eso si claro. tengo tiempo de montar, es lo que más me gusta, como que aéreo también porque mi forma de trabajar me gusta mucho la libertad. Me gusta mucho la libertad de poder ver hacia varios lados. Lógicamente hay veces que no se puede y te toca empezar a poner cosas por el espacio, por vainas que te limitan, pero a mí me gusta mucho dejarle el espacio para que el director trabaje. A mí me gusta eso, o sea, esa es mi forma de trabajar porque siento que podemos encontrar cosas que a veces no se van a encontrar. Por ejemplo, hablando con Carlos, Carlos le gusta eso, entonces con Pérez, entonces cuando estábamos haciendo el de Marc Anthony, él estaba, pues, y había mucho steady y íbamos a rodar y como eran unas escenas, él ponía a Marc Anthony a trabajar, entonces lo que hacíamos era, todo estaba iluminado para que cualquier parte donde fuera, porque no le marcamos a él nada, sino como que nada, utiliza el espacio para que él se sintiera como actuando normal. Claro, para poder Entonces lo explorar, hicimos cazar así. momentos, claro. Entonces ahí me gustaba un montón, entonces yo lo hice todo totalmente que pudiera tener esa libertad, pero hay otros proyectos que te permite de pronto ser más limitado, entonces depende, Y pero muchas digamos veces, que lo obviamente, normal como es tú bien eso. dices, es apoyado por dirección de arte, de repente prácticas, luces, cosas que en cuanto a escenografía te puede permitir a ti una Claro, justificación lógica de tu luz, ¿no? claro, y ahora pues es que venimos, pues a mí me tocó también esa transición y de tener muy pocos equipos de donde venía, porque en la ciudad donde yo venía en ese momento no habían las luces ni siquiera, o sea, era como un kit de tuxteno y no había luces grandes, ni siquiera HMI, creo que el HMI más grande y creo que había uno en ese momento era como un 4000, un 4 súper viejo, entonces, y ahora todo el mundo empieza a trabajar, pues ahora con las teras, los LEDs y todo, puedes hacer 20.000 cosas fáciles sin tener que tener generadores, sin tener que tener un montón de vainas, y Claro. para el videoclip, que es nuestro tema, funciona mucho, porque pues, los tiempos son muy cortos y muchas veces o por presupuesto o por el artista o por muchas cosas solamente tenés un día para rodar algo que a veces uno cuando ve los guiones es como mierda, ¿no? Esto es para hacerlo en 2 o 3, pero entonces toca hacerlo y darle. Entonces ahí empieza uno a Ponerte buscar la como 10, papá, equipos, ponerte la 10. claro. Entonces ahí uno tiene que pensar uno y por eso es lo que decía, para mí es tan bonito el trabajo en equipo, entonces empieza a trabajar que para mí es, por eso todo esto es de equipo. Entonces empieza uno a trabajar con el gaffer y empieza uno a empezar a ver cómo podemos hacer esto, cómo podemos trabajar esto, cómo podemos crear esto y cómo movernos. A mí me gusta mucho el trabajo, algo que se llama rigging, que es las avanzadas. Para mí eso es súper vital y por eso a veces yo siempre pido, cuando hago mi listado de equipos, siempre pido pensando muchas veces en el rigging, porque sin el rigging, ni menos en un videoclip, no te va a rendir y te jodes, o sea, te jodes demasiado. Aquí hay una pregunta que me parece interesante también que dice que hasta qué punto son siempre necesarios los 4K y la carrera por los megapíxeles en la fotografía. Siento que es una pelea ridícula un poco. No sé, ¿Por yo qué? siento que no, porque siento que la gente, o sea, ni siquiera los computadores te ven en 4K real. Entonces,
ahí partimos, solamente un par de televisores en 4K y que también son muchas veces emulados. Entonces estás perdiendo un montón de cosas, también matando al postproductor y nada. Justamente lo pensaba en estos días porque he rodado últimamente muchas cosas como large format, que me gusta un montón, sino que el large format lo trabajo más para otras cosas, como la Venice o la Alexa. Para los que no saben, son como Ok. cámaras de formato grande, que son 4K, pues como unos 4K reales, porque hay cámaras que dicen que son 8K, pero no son reales. Entonces ahí empiezas a trabajar otras cosas. Eso depende del momento. Por ejemplo, a mí, la gente que a veces no le gusta la red es una cámara que yo no la trabajo un montón. Porque en videoclips no la trabajo un montón? ¿Por qué? Porque se necesita mucho tiempo para mí para poderla trabajar bien, ¿cierto? Como que tienes que hacerle una cosa que se llama black shading cada rato para que responda bien, el sensor, tienes que hacer un montón de cosas, entonces ahí es donde la red yo siento que se pela un poco, pero si vos vas a hacer VFX es muy buena a veces esa cámara porque tenés unos 8K que no son 8K, sino que la cámara está Claro. diseñada para que tú después otra vez comprimas y lo terminas en 4K o en menos, entonces entonces puedes reajustar y hacer un montón de cosas para que quede mucho mejor. Y Entonces ahí tú viene. a nivel de preferencia, ¿cuál te gusta trabajar más a ti? Desde Creo el que punto por de lo vista mismo, más de en videoclip, fotografía, quizás. a mí, a ver, a mí me gusta mucho la respuesta y la textura del Alexa. Me gusta la versatilidad del Alexa y es como que, a ver cómo la comparo, es como que fuera uno a trabajar con Macintosh, ¿no? Que es como que mucho más intuitivo y mucho más sencillo. Entonces, para un proyecto en videoclips pues son mucho, es confiable, no se te, pues para que se te joda una Alexa, es raro, no es tan común que pase. Claro. Entonces, por confiabilidad trabajo con esa, por la textura y las pieles me gusta mucho Alexa, pero depende de proyectos. Ahora me está gustando, me gusta mucho también la Venice. Pero si me vas a decir a elegir, tú sabes cuál es mi amor, que es ahora, es el fílmico, pues, o sea, Obvio. es como, pero sé que el fílmico no funciona para todo, y el fílmico, por ejemplo, en noche te mata presupuesto, mata muchas cosas, entonces empiezas a ver qué es, y eso te lo da el hacer, que es lo que hablamos ahorita, el hacer tanto y ver tantas cosas. Por ejemplo, es mi forma de trabajar siempre cuando yo empecé y todavía lo hago, es que cada proyecto que hacía yo trataba de utilizar una cámara diferente y una óptica diferente Generar de ser una para textura poder, distinta, ¿no? y no solamente para eso, sino para por ejemplo, en cine, pensaba mucho en cine. Cuando tengo una película, sé qué he utilizado y qué me puede dar de pronto lo que yo necesite, dependiendo de lo que vaya a narrar. Entonces yo empecé a utilizar todas las cámaras que habían, todas las ópticas que habían. O sea, yo digamos que la gente que me conoce sabe que soy muy engomados con la óptica. Entonces Claro. he probado casi con todas. O sea, yo creo que a mí me hace falta solamente de Panavision, me faltan los Express y me faltan los T, y el resto ya creo que he cogido todos los lentes, la mayoría de lentes que hay, o sea, creo que, y entonces yo te puedo decir, ve, a mí me gusta esto, y por eso muchas veces que ahora cuando hacemos videoclips también digo, vamos con esto, entonces yo les digo a un director, mira, me parece bacano Sí. esta cámara con estos lentes, ¿por qué? Porque para eso que estamos hablando puede ser mejor eso, entonces ahí Y tú empiezo, me dices pero también que, por ejemplo, haz para mucho. la noche, tú recomiendas mucho más la Venix para la noche porque responde mucho mejor Sí, en la los Venice negros, para ¿no? noche súper. Y en las bajas luces, pues claro, el doble ISO. Y ahora la nueva red, la Gemini, también trabaja muy bien con el doble ISO, trabaja muy buena las bajas. Pero bueno, la Mini LF también ahora está trabajando, pero ahí es donde empieza otra cosa que siento que con estas nuevas cámaras, que sería otra discusión, es que la gente está peleando eso por el large format, pero se están perdiendo mucho la óptica. Entonces, no, esa es otra conversación que podría ser larguísima, pero sí. Y hablando de cámaras, por ejemplo, como a nivel de fotografía, hay veces que evidentemente ya toma tiempo generar un frame y iluminar para un frame. Cuando sucede el caso de que hay dos cámaras en set simultáneamente, es complejo para ti, te sientes cómodo, explica a la audiencia de dónde viene esa complejidad de tener o qué representa para ustedes de complejidad a los fotógrafos tener dos cámaras en set. Pues la complejidad, claro, es porque tenés que pensar que las dos queden bien, entonces tenés que iluminar para las dos y tenés que tener espacio para las dos y cómo moverte para las dos. Y como estamos en tema de videoclip, el videoclip a veces es tiempo, ¿cierto? El tiempo Claro. que no tenemos. Si fuera una película, a veces vos tenés tiempo para trabajar muy bien las dos, pero en videoclip a veces no lo tienes, entonces, no, a veces no, casi nunca lo tienes, nunca tienes el tiempo y tú tienes que ser muy rápido. Entonces, tú crees a veces que teniendo dos cámaras puede ser mejor y a veces es mejor una,
pero moverse más rápido. Claro. Pero entonces ahí tienes que empezar a pensar, porque ahí viene una cosa del director de fotografía, es arte, pero también técnica. Entonces tenés que ver cómo esta parte artística lo haces con esta parte técnica y ahí empiezas a trabajar con tu equipo de trabajo de cómo crear eso y eso es bien complicado. Pero las dos cámaras, no sé, los fotógrafos que más me gustan a mí normalmente trabajan con una, ¿cierto? Pero Claro. también a veces es chévere con dos. Es un reto y a mí los retos me encantan. A mí cuando siempre llega un proyecto y hay un reto, es como que ahí donde yo me paro de primero y vamos. Así, eso es como, vamos, a mí me gusta un Como montón en eso. Brasil, que tú dices, no, yo puedo con dos y te metieron 3 cámaras. ¡Cuatro! Deja ¡Cuatro de hablar cámaras! mierda, fueron 4 cámaras en Brasil. Nos Para mezclamos que de sea todo, serio, tú no querías mezclamos un de todo. reto. Toma tu Para que la reto. gente que dice que no pueden mezclar cámaras, ahí mezclamos Red, Venice, Alexa y Drone. Fue esa mezcla Invito sabrosa a verlo, sí, con mucho color, Ozuna con mezclamos. Anita. Véanlo porque eso sí fue, eso fue un carnaval de Por cámaras y ejemplo, a un mí me carnaval gusta de mucho formatos. mezclar, por ejemplo, mezclar con 31 de hecho, con Acá te Joaquín, filmar con Joaquín un lo está video que haciendo. salió, el Ciencio con Sí, Nati, que me echaron formato, ¿no? sí, y con Joaquín ya lo había hecho también con un video acá en Nueva York que también mezclamos fílmico con eso y bueno, y lo he hecho también en otras cosas, me gusta mezclar también, está más por lo mismo, experimentar, creo que el videoclip te permite experimentar cosas que son brutales, pues que es muy difícil de hacer. Una pregunta a ti, o sea, ¿qué consideras tú que debería ser siempre un punto que se tiene que defender o el DP tiene que defender al momento de hacer alguna propuesta o crear una propuesta para un proyecto? Pucha, no sé, hay varias cosas, yo creo, pues yo creo que, sino que yo siempre pienso en narrativa, entonces para mí más importante que pues gran parte de las cosas más importantes es eso. Y al equipo de trabajo, pues como que por lo general me gusta que respeten trabajar con mi equipo de trabajo, porque al final lo que hablamos, esto es un trabajo en equipo, entonces me gusta trabajar con gente que es muy apasionada, pues como que es, sí, como que, que vibren como yo, porque yo siempre lo digo, pues, siempre lo he dicho, es como, a mí me pagan es por mi hobby, entonces yo quiero que sea un grupo de buena energía, muy buena onda, y muy profesional. Entonces, para mí eso es súper importante. Entonces, El eso punto de honor uno, es el y equipo, básicamente. ese es uno grande y otro grande, pues sí, como narrativamente, como que me permitan tratar de estar eso. Y el color, creo, estar en el color. Eso también, pero Es importante que lo comentas porque justamente una de las preguntas es ¿qué importancia tiene para los DPs los conocimientos sobre la psicología del color? ¿Yo qué? Perdón, no te entendí. ¿Qué importancia tiene para ustedes los DP tener conocimiento sobre la psicología del color? Ayer hablé un poquito con Mucho, Reinaldo, pero mucho. sería bueno que también exploraras un poquito tú desde tu punto de vista. Para mí es mucho también, pues y lo que te digo, como vengo del diseño, el color es textura, color, forma, todo, ¿cierto? Todo hace que crea una imagen pues imponente y el color es narrativo, el color no solamente es estético. Y tú eres Eh, súper picky con eso. O sea, para Tú las personas que sabes, no yo sepan, por ejemplo, soy súper picky. yo tuve el O placer sea, de trabajar con Camo en un proyecto que al principio era perfilado como un proyecto divertido, era un proyecto no, sencillo, por así decirlo, fue un proyecto que hicimos de Silvestre Dagón, que básicamente era una historia relatada en los años 50, muy a la onda de Grease, y era este hombre llegando, conquistaba a una chica en la fiesta y amanecía con ella en la cama, ¿no? Era algo bastante straightforward, y cuando traigo a Camo al proyecto, una de las razones por la cual traje a Camo al proyecto es para él qué me quería proponer él a través de fotografía. Y lo que me trae Camo a la mesa me pareció maravilloso, me comienza a mostrar todo este sinfín de referencias de cómo es el look de la fotografía y fiestas nocturnas y piscinas en los años 50, 60, y dijo, este es el look que quiero hacer. O sea, esto es el sello sí, 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 distintivo que le podemos dar a sí, nuestra pieza para poder lograrlo. Y es un color muy bizarro, o sea, un color que, oye, se lo muestra a un artista y te decir, no, no lo voy a hacer ni no lo lo va a quiero hacer. así. Pero la estética fue lo que me atrapó y me dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Y trabajamos en base a la filmación desde el día del set, desde el seteo Sí, de sí. cámara para llegar a esos colores. Inclusive yo estaba filmando y me llegaba automáticamente Camo como que, mira, así va a quedar. Y me mostraba el frame ya con los colores que estábamos pronto previendo cómo íbamos a hacer el color. Sí, Entonces me parece que eso es algo maravilloso, que es un fuerte que tú tienes, que hasta además que me gustaría que lo hablaras un poquito. Tú hasta de cierta dale. manera haces luz
Al Sí, sí, momento yo los hago. de trabajar. Por lo general trabajo con DITs y me gusta mucho trabajar con DITs, pero hay muchos lugares que los DITs no son muy buenos coloristas. Ok, Entonces ahí me meto yo. eso es bueno que lo digas. Imagínate que la gente que está viendo ahorita no tiene idea qué es un DIT, Ok, qué es un LUT. listo. Cuéntanos todo un poquito sobre eso. Entonces, LUT, pues, pues claro, voy a explicarlo de manera coloquial, no técnica, porque si no lo dejo igual. Entonces, el LUT es un archivo que uno crea para ponerle a la cámara o al final para los stills para previsualizar el color y también algo, y desde de la exposición, desde muchas cosas uno trabaja ahí, ¿cierto? Como que uno, yo lo trabajo mucho, a mí me gusta un montón porque yo como soy tan picky con el color y soy tan visual, por lo mismo del diseño, porque yo venía del Photoshop, yo venía de todas estas cosas, del Illustrator, de todo de esto de pintar mucho. Entonces yo no puedo ver las cosas si no las veo con el... O sea, soy súper picky, yo sé, eso es una de mis vainas. Y con los Muy bien. coloristas siempre soy el terror, yo siempre los jodo un montón. Pero entonces, y el DIT, digamos que se encarga, entre muchas cosas, de ver también cómo se está comportando la imagen, ve también lee con uno un poco la exposición, bueno, muchas cosas, y entre esos, pues a mí los que me gustan, los DITs con los que me gusta trabajar son que sepan color. Pero hay muchas veces que vas a un país donde te ponen un DIT de pronto y el DIT de pronto no sabe color, entonces yo lo cojo. Pues como Claro, que si veo que no le estamos llegando, yo me siento y lo hago. Hay veces que cuando voy a alguna parte lo hago yo mismo y casi todo siempre lo hago. Y después viene el trabajo del colorista a trabajar. Y para mí, volviendo a lo que estabas preguntando, es que para mí el color es tan importante porque, porque es narrativo. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, ese de Silvestre, ¿cierto? Que estamos hablando, que cuando tú me diste es una fiesta de 80, entonces yo mi investigación fue, voy a buscar cómo eran las fiestas de la época, casi sí, como los colores y todo, y la referencia fue ahí. Pero entonces llegó otro color, por ejemplo, no sé, el el, internet que hablabas en estos días, por ejemplo, internet, no, el otro ramo, por ejemplo, el de Tini, por ejemplo, el de Tini que nosotros queríamos hacerlo bastante golden, muy fashionista, claro, nuestras muy referencias eran fashionista como es otra Charlize cosa. Theron en Dior, Ujú. y tú te fuiste, buscaste justamente cómo puedes llegar a tener el dorado específico, que además veníamos con Sí, una marca Pantene de por medio, que tú decías, tengo que sí, sí, sí. respetar este color, pero también quiero darle mi toque como Mi fotógrafo, toque. ¿no? Sí, sí, y era como darle el toque y empezar a buscar eso, claro. Entonces cada uno depende, yo siempre pienso lo mismo, todo es para mí es desde la narrativa. Entonces por eso te estaba poniendo el ejemplo de algo de como esto que estás diciendo, uno que es esto, el otro que es mucho más de marca como Pantene, o vas a ver, por ejemplo, el que te decía, el del internet de Cacho, que me gusta un montón, que es Buenísimo. porque el video, si vos lo ves, es como cutre, es como que uno lo ve y es como mierda, y el color se ve demasiado sucio, pero era lo que nosotros narrativamente queríamos porque era como que te estaba absorbiendo Claro, la pantalla que tenía que volver mierda, claro, y no hay una referencia, pero no es el color exacto, sino como que empezamos a mirar, y las referencias que hablamos con Cacho era como el club de la pelea, ¿cierto? Como es sucio y tan vuelto mierda, como que te empieza a aislar del mundo exterior y solamente tenés esa luz ahí que te titila, pero todo está vuelto mierda. Pero o venís con claro, no sé, o venís un proyecto como el que hice con Simón, que uno de los que hice con Simón que era el de Yatra y es como Bond, entonces ya la paleta va a cambiar. O con cada uno de los directores, eso, para mí es súper importante eso, porque yo siempre pienso en narrativa, entonces yo no pienso que, a mí me pasa, no, no, pero eso es por mi background del cine, es que yo siento que las cosas sí se pueden justificar y que uno narra con todos los detalles, entonces el claro. color también te narra. Aquí, por ejemplo, dice algo que me pareció como también interesante que va un poquito sobre esto, y es un DP habla con imágenes. ¿Cómo se forma ese lenguaje para ti? ¿Cómo se forma? Pero como formación de educación. Para mí, que es, según tengo la interpretación de mi punto de vista, es, digamos que una persona quiere ser director de fotografía y uno sabe que muchas veces uno tiene que empaparse de mucho tipo de referencia, de estudio, de Ok, conocimiento para que de cierta manera genere un lenguaje personal. ¿Cuál crees tú que debería ser como, yo como director, evidentemente consumo mucho cine, investigo mucho de mi director favorito, empiezo a ver su filmografía,
practico mucho, cuento historia, escribo, dirijo. Esto es de mi punto de vista como director, ¿sabes? Ustedes, los fotógrafos, ¿cómo puede ser para que ustedes generen ese lenguaje personal, ese sello distintivo de su trabajo? Yo creo que es una búsqueda personal, pero hay mucha, o sea, hay muchos puntos. Pues una es o ver cine, o pues yo creo que es estar nutriéndose de muchas cosas y no solamente del audiovisual, de videos. Trato de ver muchas otras cosas, o sea, mis referencias muchas veces no son nada que ver con cine, sino pues por ejemplo lo que vimos con el que estás hablando de Silvestre fue buscar fotos de la época. Claro, Hay veces que veo ilustraciones, hay que veo cosas, yo no sé, eso es una pregunta que sí, siento que es eso, o sea, siento que yo creo que es ver mucho, vivir también mucho, y ok, también ver mucho no solamente en lo que te decía, en video, en fotografía, y también en la calle, la luz cómo se comporta, o sea, ¿cierto? Vos cómo estás en la calle totalmente. y, y por qué da la luz, entender si estás en Nueva York, por qué la luz de Nueva York es diferente a la de otro país, y entenderlo, ¿cierto? ¿Cómo entendés que eso es? Entonces te tenés que sentar a analizarla, analizar cómo las ondas caen, cómo las ondas y el espectro de luz entra por un lado y entra al otro, cómo es que es un rebote, por qué, todo ese tipo de cosas y por qué se llega a esa luz y después cómo la puedes replicar, que esa es la parte interesante y difícil, porque Claro, tú tienes muchas ganas de hacerlo, pero a veces es como, ¿cómo hago esta luz? ¿Cierto? Y que ahí es donde empiezas a ver. Entonces yo lo aprendí mucho fue viendo y analizando, y mucho viendo en la calle. Fue como, yo me sentaba a veces creo que como un loco y la gente siempre, yo creo que hay amigos que todavía me acuerdan de mucho que yo siempre empiezo a hacer este ejercicio que es como ver las sombras cómo pegan y todo. Entonces yo siempre me llego y estoy iluminando en un set y empiezo a mirar esto, como, ve, por ejemplo, aquí está esto, pero entonces si hago esto en este momento ya la luz cambió, ¿no? Mírame a mí, o sea, como o si muevo la luz para otro lado, cómo me va ¿cómo afectando a afecta? mí, ¿Cómo? Claro, ¿cierto? Entonces, ese tipo de detalles a mí me parece un poco importante, pues como que es ver la cotidianidad. Yo me acuerdo de un director de foto que también me gusta mucho, que es Doyle, y él, y él no le gustaba ver él casi ni no ve cine, y yo decía, mierda, este man cómo no ve cine. Y el man decía, no, es que a mí me gusta vivir, y el man viajaba, aprendió, su luz fue mucho desde el viaje, de los ok. viajes que él ha tenido. Y la luz de él es increíble, es una vaina impresionante. Todo lo de Wong Kar-wai es de él, y todo lo que más me gusta de Wong Kar-wai es de él, y no es como de mierda. Y él creo que es no sé si en 2046 en cuál es la otra, que él decía que él viajó no me hace acuerdo a dónde, y él sintió ese día que la luz la veía verde, y él empezó a hacer las noches verdes. Y me dice, mierda, y uno la ve, y claro, sí, se ve increíble. Hace poco yo vi, inclusive, no recuerdo quién fue que lo sacó, no sé si fue Hollywood Reporter, no sé si fue alguna de esas páginas de Instagram, que Lawrence Sher, el cinematógrafo de Joker, hizo como una Ujú. especie de ejercicio, esas jugadas de laboratorio que se lanzan de un Sí, sí, personaje y cómo varía para hablar sobre cómo la la luz. atmósfera y la psicología del color influenciaba directamente con lo que te hacía sentir el plano, por Ujú. más que era el mismo plano, misma óptica, Sí, mismo movimiento, la misma temperatura y ángulo de altura y de cercanía de luz afectaba directamente si era incomodidad, tristeza, alegría, y eso era maravilloso. Y eso es lo que tú siempre tienes mucho, que lo pones mucho en práctica, indirectamente, inconscientemente, siento que tú eres una persona que está trabajando siempre en función de, más allá de que te quede lindo el plano y que te quede cinematográfico, es qué te hace sentir el plano. Tú siempre me has dicho eso, ¿sabes? ¿Qué se sí, quiere contar acá? ¿Qué se quiere hacer sentir acá? ¿Qué, sí, qué tiene que sentir la audiencia al ver este plano? Y eso creo que habla muy bien del trabajo de los cinematógrafos, los directores de fotografía, que es básicamente elevar, creo yo, que el nivel emocional de la pieza que el director está contando. Yo no puedo dirigir un actor y te puedo hacer que el director te llore, te puedo hacer que el director te claro. amedrante, pistola aquí, te dé miedo, pero son ustedes los que tienen que darle esa cereza en el pastel para que la vaina termine de reventar como Dios manda, ¿no? Claro, es que eso también lo problema que decía, a mí el diseño yo le veo demasiado al diseño, yo le veo demasiado al diseño y el diseño siempre, que yo cuando pues leía era como, porque la gente cree que el diseño es hacer una imagen, un logo y no, es comunicar con imágenes, entonces diseño es comunicar con imagen, entonces por eso para mí siempre es qué se quiere comunicar, qué se quiere narrar, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el sentimiento? Entonces, porque yo odio mucho, pues perdona a la gente que le gusta, pero yo soy así,
las cosas fortuitas, pues como que Claro. lógicamente hay veces que sí, lógicamente hay veces que uno quiere, por ejemplo, cuando son más experimentales, uno quiere, exacto, experimentar y eso, pero y eso que el experimental también tiene un trasfondo. Pero como que el trasfondo para mí es súper importante, entonces como que siento que muchas veces cuando se hace por hacer, no sé, como que pierde el sentido. Y los grandes directores de foto que me gustan, por ejemplo, Hiro Murai, yo el trabajo de Hiro Murai con el fotógrafo, el que es Larcas, y uno dice, mierda, ese man cada detalle es muy sencillo, o sea, cada detalle Claro. está contando, ¿cierto? Porque lo hace así, ¿cierto? Y uno lo ve a veces tan sencillo y dice, no, no es tan sencillo. Y no lo, es que es naturalista, no, pero, y ahí esos directores a mí me llenan un montón, me llenan un montón por eso, desde la narrativa, desde muchas cosas, me parece súper importante mirar eso. Y una pregunta, en tu oficio, así como uno siempre lo alaba y uno siempre dice, me encanta por esto y esto y aquello, ¿qué sientes que dentro de tu propio oficio es lo que menos te gusta? No hacer tanto cine en este momento, yo creo, quisiera hacer mucho más cine. Yo creo que eso Pero es desde como la que lo que diría. responsabilidad del director de fotografía, ¿sabes? Por ejemplo, a mí como director detesto estar lidiando con los egos de una persona que pueda hacerte sentir a ti como inferior. O sea, que tengas que estar Sí, como sí, de sí. cierta manera lidiando, conversando con alguien para justificarle por qué tú sabes su trabajo. Es porque, ¿para qué coño me Eso estás es llamando para difícil. hacer la pieza, ¿sabes? Yo Pero creo que para eso me da ustedes, muy por duro. ejemplo. A mí eso me da duro y me da muy duro porque, pues ya no, pero en mi momento yo era muy joven cuando yo estaba en esto y trabajaba con directores que todos eran muy mayores que yo y todavía trabajo con directores que son pues muchísimo más grandes. Y siempre que yo iba, por ejemplo, yo iba a Medellín y yo viajaba a otras, pues o a Bogotá o algo así, y cuando llegué primero, pues cuando empecé a llegar acá, siempre era como, siempre me miraban como, ¿usted quién es? O sea, además, colombiano, ¿quién es un director? Pues si me entendés, colombiano, director de foto, pues sí, joven, es como que nadie me, o sea, no, muchos rodajes de los primeros que yo rodaba acá siempre me miraban como, llegaban pues como gaffers de aquí gringos y todo, que me miraban como, sí, entonces era duro, eso me parecía muy difícil, pero como lo viví tanto, lo aprendí a manejar, entonces digamos que ya ese fue superado, pues, chuleado, pero sí, yo creo que muchos de los egos es difícil de manejar, yo creo que en cualquier lado, y la susceptibilidad también, a veces yo soy muy tranquilo y digo, tú sabes cómo soy buena onda, parchado, pero también me gusta, como digo las cosas. Entonces, si Claro. alguien de pronto no está, porque soy muy exigente y yo no soy exigente con la gente, o sea, yo con el primero que soy exigente es conmigo mismo, yo me doy muy duro a mí mismo todo el tiempo, o sea, yo todo el tiempo me estoy dando demasiado duro. Pero entonces cuando le digo a alguien, le digo las cosas y eso pues le digo bien, pero hay gente a veces que como que, Entonces pues, son como, susceptibles o de y uno, repente, exacto, y uno no lo dice a veces por mal, uno a veces lo dice para crecer, porque a mí también me gusta cuando me dicen las cosas para aprender, porque uno a veces claro. no, y más con tantas cosas, uno a veces no se está viendo a uno, entonces es bacano eso, entonces eso, lidiar con egos es a veces complicado. Sabes que me da demasiada risa que es una anécdota un poquito aislada del tema, pero es que no puedo evitar de no reírme de eso. Me acuerdo una vez que estábamos tú y yo caminando en las escaleras de Celerón, en Río de Janeiro, haciendo justamente este caminato de la lista de ocasiones y estamos hablando sobre las cosas que nos odian que nos digan por el tema de los estereotipos. Y como que, coño, yo odio que me digan Venezuela Chávez y tú, no, bueno, Pablo Escobar, así tal. Camina y llega el tipo de la escalera, ¡eh! ¡Pablo! ¡Chávez! ¡Pablo ¡Pablo! Escobar! ¡Bienvenido! Nosotros nos miramos como, ¿qué? Y Mira, bebé, habíamos hablado como 3 minutos antes de eso. me queda Increíble. un minuto y medio para Uy, que se acabe el live. bueno, Lamento enormemente, bebé. Pero, Camo, gracias por este tiempo, gracias por no, tu cariño, brutal. gracias por la buena onda, por tu conocimiento y ojalá que se repita eventualmente porque evidentemente hay mucha tela que cortar. Sí, yo también me han mandado varias preguntas, yo trataré de responderlas por Instagram a las personas que tuvieron las preguntas, pero sí, no, gracias a ti, brutal, brutal este espacio, brutal la gente que haga esto, que le meta, que lo disfrute y que lo ame. Esto es muy lindo, o sea, son muy afortunados, yo creo. Te quiero, Camo. Dios te También te bendiga. quiero Así que mucho. nos vamos a rodar próximamente con el favor de Dios. Y ahí te están esperando en FIFA, están escribiéndote ahí. ¿Qué? Te están ¿Es dónde? esperando en FIFA. Aquí, ahí Fernando, de Te una. quiero, Camo. Porte bien. Hasta luego. Te quiero, chao.
Gracias a todas las personas que nos acompañaron en la noche de hoy. Otra clase de Universidad de la Calle con un gran, ilustre profesional como es Camilo Monsalve. Gracias a todos los que estuvieron aquí reunidos, haciendo sus preguntas maravillosas, toda la buena onda, todos los colegas, todas las personas que estuvieron preguntando en la tarde. Gracias, gracias y mil gracias. Mañana venimos con otro invitado, Ángel Barroeta. Así que hagan sus preguntas mañana para él. Dios me lo guarde, descansen y mañana otro capítulo de Universidad de la Calle. Chao.